Transmite www.estopensamos.com para todo el Ecuador con el doctor Iván Villavicencio Otañez. Él es representante jurídico de los trabajadores de la industria cementera, quienes reclaman el fondo de jubilación especial que no les ha sido pagado por parte ni de la industria cementera ni del Seguro Social. Doctor, ¿cuál es su pronunciamiento en torno a el comunicado de la Holcim de este 14 de junio en varios medios de comunicación en donde ellos tratan el tema a su manera? ¿Qué opina usted como representante de los trabajadores? Bienvenido, doctor Iván Villavicencio. Buenos días, ecuatorianos y ecuatorianas trabajadores. Voy a permitirme aclarar el comunicado de prensa de la compañía Holcim aparecido el día domingo 14 de junio del año 2020 y también el domingo posterior y luego el último domingo pasado, relacionado con lo que Holcim dice que no debe más ni un centavo sobre la aplicación, sobre la vigencia y cumplimiento de la ley de jubilación especial de los trabajadores de la industria del cemento. Veamos cómo es la verdad. Para información de todo el pueblo trabajador, la ley de jubilación especial de los trabajadores de la industria del cemento, en su artículo 1 establece en beneficio de los trabajadores de la industria del cemento el derecho de jubilación especial a cargo del Seguro Social una vez que hayan acreditado 300 imposiciones. Su artículo 3, quienes se acojan al derecho de jubilación establecido en esta ley gozarán de la pensión mensual equivalente al 100% de la última remuneración percibida a la fecha de la terminación laboral con la compañía Holcim. El artículo 4, increméntase en 2 centavos del precio de cada kilo de cemento, cuyos valores se destinarán a financiar el beneficio de jubilación especial. Y quinto, las empresas que conforman la industria del cemento son las encargadas como agentes de retención del incremento establecido en el artículo 4 y mensualmente depositarán en el Seguro Social. Entonces ahora veamos cuál es la realidad. En el año 2007, el grupo de trabajadores jubilados por el Seguro Social y que hoy forman parte de la Asociación de Jubilados y Veteranos de la Cemento Nacional, hoy Holcim, presentaron una demanda de amparo constitucional en Guayaquil y luego en el año 2007 fue a parar en la Corte Constitucional. La Corte Constitucional tenía que resolver este problema en el año 2010 y previo a resolver en sentencia, la Corte Constitucional, la primera sala, integrada por el doctor Alfonso Luz Yunes, doctora Ruth Seni y doctor Patricio Pazmiño, en la consideración 12ª, a hojas 573 y 574 del proceso, se desprende lo siguiente, o sea, la auditoría de los 2 centavos por cada kilo de cemento, periodo año 2000 hasta el 31 de diciembre del año 2009, arroja un total de 388.787.000 dólares. Entonces los señores jueces, frente a este resultado, dicen: resulta entonces que Holcim debería consignar la cantidad de 388 millones de dólares que, distribuidos entre la misma cantidad de beneficiarios, implicaría distribuir a cada uno de los trabajadores reclamantes 1.400.000 dólares, lo que evidentemente implicaría un abuso de este beneficio, dice este considerando. Entonces aquí comienza la violación flagrante de la Constitución y la ley, porque la Corte Constitucional, con esta auditoría, lo que debía disponer es que Holcim deposite en el Seguro Social los 388 millones de dólares que pague, y era el Seguro Social el que debía jubilar a los trabajadores que tengan derecho. Ese dinero es de todos, no solo el grupo de los trabajadores jubilados por el Seguro Social. Entonces, ahí viene el quiebre de la ley, cuando en la consideración 13ª dice: esta Corte asume entonces como criterio
el de prescindir de la denominación monetaria, centavos de sucre y centavos de dólar, y utilizar en cambio como constante la proporción del ajuste adicional al valor del índice general de precios del año 89, y se inventa la fórmula de 1.57 de dicho precio. Con esta fórmula, la Sala de la Corte Constitucional de 388 millones de dólares le rebaja a 70 millones de dólares. Y con los intereses en sentencia le obliga a Holcim a depositar en el plazo de 15 días 89 millones de dólares para este grupo de trabajadores que vienen reclamando su jubilación especial. Pero Holcim no está de acuerdo con esto, entonces interpone un recurso de ampliación y aclaración que va a parar en la tercera sala de la Corte Constitucional, integrada por la doctora Wendy Molina Andrade, Antonio Gallardo Valareso y doctora Tatiana Ordeñana. Entonces, veamos aquí el problema, cómo se sigue produciendo el quiebre de la ley. Entonces, la tercera sala, para resolver el considerando cuarto, dice lo siguiente: se dispone a obtener la proporción al valor adicional al precio que representaban los 2 centavos de sucre respecto del promedio del kilo de cemento del año 89, en que se emitió la resolución objeto de aclaración y ampliación, y hay el voto salvado del doctor Antonio Gallardo Valareso. Entonces, con esta nueva fórmula que no se entiende, la jueza de Guayaquil, en el proceso de ejecución de la sentencia de la tercera sala de la Corte Constitucional, mediante un peritaje, resuelve aprobar la pericia de 3.653.000 dólares, a los que Holcim está de acuerdo, y en el año 2016 deposita ese dinero en el Seguro Social. Ese dinero es el que está allí. Ahora, en el comunicado de prensa también se pega una raspadita al resto de ex trabajadores y trabajadores actuales, en la que se dice que respetando la resolución de la Asamblea Nacional de marzo del 2017, se ha consignado más de 2.400.000 dólares en el Seguro Social para la jubilación especial. Es decir, una cantidad minúscula que no cubre prácticamente para nada los derechos de los trabajadores a la jubilación especial como resultado del amparo de esta ley. Entonces, cuando se produce el problema en la Corte Constitucional, cuando se descubre que la jueza Pamela Martínez, vicepresidenta de la Corte Constitucional y jueza a la vez, en que se descubre la documentación de casos sobornos, en la parte correspondiente, el periodista investigador Andrés Pallares, en su respectiva página, dice lo siguiente: reportes manejados por ella, por la abogada Pamela Martínez. El periodista investigador Martín Pallares hace pública la siguiente novedad: los reportes están llenos de otras muestras sobre el estado de degradación institucional y política del país. Por ejemplo, el caso Holcim y el caso Cervecería. En el primero, la Corte Constitucional fue señalada por haber favorecido a los trabajadores de esa cementera en un caso laboral y luego cambiado de opinión a cambio de una comisión. Dice este informe del análisis de la documentación de Pamela Martínez. Es decir, que Holcim metió la mano para que se altere la sentencia de la primera sala y para que se altere la aclaración y ampliación de la tercera sala de la Corte Constitucional, para que se haya rebajado de 388 millones a 70 millones de dólares y finalmente a 3.600.000. Ahora, en el año 2010, en el mes de enero del año 2010, antes de que se dicte la sentencia de la sala de la Corte Constitucional, Holcim, a través del abogado Henry Cuje Coelho, presenta un proyecto de reforma a la ley de jubilación especial, concretamente el artículo 4. Pretende cambiar el incremento de 2 centavos
de sucre y 2 centavos de dólar por cada kilo de cemento, a condición de que se introduzca el cambio de 20 centavos por tonelada. Y también que ya no se deposite en el Seguro Social, sino que Holcim era la encargada de jubilar a los trabajadores. Es decir, nunca, porque Holcim bastaba despedir un día anterior y no cumplía las 300 imposiciones y se quedaba con todo el dinero. Entonces vamos viendo cómo Holcim estaba consciente, como dice en el comunicado de prensa, de que no había ningún inconveniente en venir cobrando al público consumidor el incremento de 2 centavos el precio de cada kilo de cemento en el país. Entonces, ¿a cambio de qué se produce esta modificación de la sentencia? Ahora viene el asunto de la intervención de la Asamblea Nacional. En la Asamblea Nacional, en el año 2012, nosotros conseguimos, a través de una caminata Guayaquil-Quito, de que el presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero, logre formar una comisión, una subcomisión de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores de la Asamblea Nacional, para elaborar un proyecto de ley interpretativo del artículo 4 de la Ley de Jubilación Especial. Es decir, que diga en forma clara y precisa que el incremento de 2 centavos de sucre y 2 centavos de dólar es al precio de cada kilo de cemento. Este artículo único, que debía ser conocido y aprobado en la Asamblea Nacional en segundo debate el 26 de enero del año 2017, se reúnen 96 asambleístas de Alianza País para conocer este proyecto de ley y dictar la correspondiente resolución. El secretario de la Asamblea Nacional dio lectura hasta la página 15ª, cuando le tocaba la página 16ª del proyecto de ley interpretativo, donde estaba el artículo único de aclaración de que el incremento se trata de 2 centavos de sucre en la época del sucre y 2 centavos de dólar en la época del dólar. Le cambia, espera un momento, para suplantar la fórmula de la tercera sala de la Corte Constitucional, de esa fórmula que rebajó a 3.600.000, lo introducen en la resolución en vez del artículo único auténtico, o sea, le suplantaron el texto. Y en esa forma, Holcim dice que ha depositado 2.400.000. Es decir, que cuando la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, el 15 de abril del año 2014, el presidente Correa, en una cena que tuvo con los 100 asambleístas de Alianza País para programar las leyes que se debían aprobar en el año 2014, preguntó a los miembros de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores cuánto es que las cementeras tenían que pagar al Seguro Social por este concepto del incremento de 2 centavos de dólar. Le dijeron que era 1.250 millones de dólares. Entonces él dijo: yo no puedo permitir que las empresas cementeras quiebren, y peor, yo no tengo dinero para pagar a nombre de Guapán y Cemento Chimborazo. Búsquese una fórmula que no perjudique a los trabajadores ni a las empresas y hablen en la Corte Constitucional. Pasó unos días y el 24 de abril del año 2014 se dicta la aclaración y ampliación con esa fórmula que no se entiende, prácticamente echando abajo la Ley de Jubilación Especial de los Trabajadores de la Industria del Cemento y beneficiando directamente a la compañía Holcim. Ahora, doctor, ¿cómo está la situación judicial en este momento con base a esta reclamación? Entonces viene la conclusión. Primero, rechazo rotundo a la intención de Holcim de querer echar tierra sobre la Ley de Jubilación Especial de los Trabajadores de la Industria del Cemento y hacer desaparecer el incremento de 2 centavos del precio de cada kilo de cemento. Entonces, este caso está en conocimiento de la actual Corte Constitucional. Se ha pedido revisión y nulidad de la sentencia del 15 de diciembre del año 2010 desde fojas 573 y 574. Es decir, desde cuando se produce el quiebre de la sentencia en la consideración 12ª, cuando se piensa que los 388 millones de dólares se debería dividir como un pastel para los 312 jubilados por el Seguro Social. Ese dinero es de todos los trabajadores, de los miles de trabajadores de la Holcim.
no es de un grupo exclusivo, la ley es general para todos. Entonces la Corte Constitucional tiene que resolver este problema. En segundo lugar, si la Corte Constitucional de igual manera se hace del lado de la multinacional, entonces a la nueva Asamblea Nacional del 2021 recurriremos para que se derogue la ley interpretativa que cambia, que hace desaparecer el incremento de 2 centavos de dólar de la ley de jubilación especial de los trabajadores de la industria del cemento. Y como tercer punto, exigimos a la fiscal general del Estado que abra una investigación inmediata sobre la documentación de Pamela Martínez, en donde se dice que Holcim pagó una comisión para cambiar la sentencia dictada el 15 de diciembre del año 2010. Entonces ese es el punto de vista de los ex trabajadores organizados en la Asamblea General Permanente. No lo vamos a permitir que esta multinacional pisotee la Constitución y la ley. No vamos a permitir que atropelle la libertad, la independencia, la soberanía y la autodeterminación de la República del Ecuador. Han sido declaraciones del doctor Iván Villavicencio Otañez, representante de los trabajadores de la industria cementera, respecto al Fondo Especial de Jubilación de los Trabajadores referidos. Si te gustó este video, dale clic en el pulgar hacia arriba, suscríbete a este canal y aplasta la campanita para que recibas más videos sobre el tema. Transmitió www.estopensamos.com.